Atención México, Sheinbaum pulverizó a la oposición con 5 números que los dejaron sin argumentos, sin narrativa y sin vergüenza. El PRI y el PAN apostaron al colapso, los números llegaron y ganó México. 5 indicadores económicos, un solo ciclo de resultados y todos dijeron lo mismo. El peso mexicano en 17,33 por dólar, la inflación en 3,37% anual, el nivel más bajo desde diciembre de 2020. Pemex con 18,024 millones de pesos en ganancias, la CFE con 48,000 millones de utilidades en un solo trimestre y el Banco del Bienestar con la calificación A de Fitch Ratings, la máxima que existe en el mundo financiero. 5 victorias simultáneas. Mientras los conservadores gritaban, se va a caer todo, los números llegaron y llegaron todos juntos y todos dijeron lo mismo. Claudia Sheinbaum no improvisó esto, lo diseñó, lo trazó con una precisión que los medios corporativos no van a explicarte porque explicártelo significaría admitir que estuvieron equivocados durante 6 años. Y aquí viene la revelación que ningún noticiero convencional va a desarrollar esta semana. Fitch Ratings, la misma agencia calificadora internacional que el PRI y el PAN usaban como argumento de autoridad cuando pronosticaban el colapso de la Cuarta Transformación, acaba de entregar la nota más alta posible a una institución creada por la Cuarta Transformación para bancarizar a los pobres de México. Eso no es un dato económico, es un veredicto histórico. Pero la pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo es esta: ¿cómo llegamos aquí cuando durante años nos dijeron que era imposible? ¿Qué hizo Sheinbaum que el viejo régimen nunca quiso hacer? ¿Y qué significa esto para los próximos 3 años de transformación? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington y las élites financieras del viejo México no quieren que sepas es esto: para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. Hay que retroceder a un México que muchos de los que nos ven recuerdan con claridad. El México del PRI y del PAN era un México que operaba con un manual muy específico. El manual decía: las empresas del Estado son un lastre. Pemex es un barril sin fondo. El Banco del Bienestar no existe porque los pobres no merecen banco. La CFE debe abrirse al capital privado o hundirse. Y el peso siempre depende de lo que digan en Washington. Ese era el manual. Durante décadas, ese manual fue la única realidad permitida. Los gobiernos del PRI entregaron a México maniatado a las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos del PAN profundizaron la apertura energética con la reforma de 2013, convencidos de que la salvación de Pemex estaba en manos de las empresas privadas extranjeras. Y los medios corporativos, Televisa, TV Azteca, los grandes consorcios de prensa, repitieron ese manual como si fuera ley natural. El patio trasero, así llamaban a México en los círculos de poder de Washington y Wall Street. El patio trasero que producía petróleo barato, mano de obra barata y obediencia cara. Pero había algo que ese viejo orden nunca calculó: que un día llegaría una presidenta que había estudiado el sistema completo, sus fallas, sus trampas, sus puntos ciegos, y que en lugar de seguir el manual, escribiría uno nuevo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo, porque Claudia Sheinbaum no llegó a la presidencia a improvisar, llegó con una arquitectura, y esa arquitectura empezó a dar resultados en el momento en que sus adversarios menos lo esperaban. La cuarta no fue un experimento político, fue la corrección técnica y soberana de décadas de errores deliberados. Y los números de este trimestre son la prueba más contundente que ha producido esa corrección desde que comenzó. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir: se equivocaron de forma catastrófica. Y lo más devastador para ellos es que cada error lo cometieron convencidos de que estaban haciendo lo correcto. El primer error lo cometieron durante los sexenios del PAN y el PRI. La decisión que pareció inteligente fue esta: privatizar progresivamente la cadena de valor energética de México, abrir Pemex a contratos con empresas extranjeras, reducir la inversión pública en refinación, apostar por las importaciones de gasolina en lugar de fortalecer la capacidad nacional. Era el consenso de todas las instituciones financieras internacionales. Era lo que pedía Washington. Era lo que aplaudía Wall Street. Pareció inteligente. Fue su perdición.
porque lo que el viejo régimen no calculó era que esa decisión estaba convirtiendo a Pemex en una empresa hueca, una empresa con el nombre del Estado, pero con las entrañas entregadas al mercado privado, una empresa que para 2018 acumulaba una deuda financiera de más de 100,000 millones de dólares y producía menos petróleo que en cualquier momento de los últimos 30 años. Construyeron su propio argumento en contra y no lo vieron venir. El segundo error lo cometieron durante la campaña de 2024 y el primer año del gobierno de Sheinbaum. La decisión que pareció inteligente fue apostar todo a la narrativa del colapso inminente. Analistas vinculados al PAN y al viejo régimen publicaron proyecciones que pronosticaban el peso a 22 a 25 por dólar. Hablaban de fuga de capitales masiva, de inflación desbocada, de Pemex en quiebra técnica antes de que terminara 2025. Los medios corporativos amplificaron cada pronóstico con la misma urgencia con que se transmite una catástrofe natural. Pareció inteligente, era la jugada clásica de la oposición, esperar el fracaso ajeno, documentarlo en tiempo real y presentarse como la única alternativa responsable. Fue su perdición, porque comprometieron su credibilidad entera en esa apuesta. Trimestre a trimestre, cuando los números empezaron a contradecirlos, no tenían narrativa alternativa. No había plan B, solo el silencio incómodo de quien apostó al caballo equivocado y ya no puede fingir que no lo hizo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El tercer error lo cometieron a principios de 2026 y este fue el más costoso de todos. Cuando el primer trimestre mostró señales mixtas, la CFE, con una pérdida de 402 millones de pesos, presiones en la deuda de Pemex, números que en cualquier otro contexto habrían pasado desapercibidos. La oposición y los medios corporativos decidieron que ese era el momento. Proclamaron el inicio del colapso definitivo. Columnistas, analistas, voces del PAN y del PRI aparecieron en todos los foros posibles para decretar que el experimento había terminado, que los números no mentían, que la 4 te había llegado a su límite. Pareció inteligente, era el momento, el timing político parecía perfecto. Fue su perdición, porque apuraron el funeral antes de ver el segundo trimestre, y el segundo trimestre llegó con una brutalidad que ninguno de sus modelos tenía contemplada. Pemex, 18,024 millones de pesos en ganancias y una reducción del 9% en su deuda financiera. CFE, 48,000 millones de utilidades. Inflación, 3,37% anual, mínimo de 5 años. Peso, 17,33 por dólar. Banco del Bienestar, calificación AAA de Fitch Ratings. Todo en el mismo ciclo, todo en el mismo momento en que ellos habían apostado al colapso. Se habían colgado de un clavo que no existía, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras la oposición gritaba en los foros y los medios corporativos construían su narrativa de crisis, Sheinbaum construía en silencio. Así trabaja esta presidenta, no reacciona ante la bravuconada, no sale a defenderse de cada pronóstico catastrófico, no da entrevistas para calmar a los mercados, ejecuta, construye la arquitectura y deja que los resultados hablen con la contundencia que ningún discurso puede igualar. El primer movimiento fue la disciplina fiscal aplicada con precisión quirúrgica. Reducir los costos de operación de la CFE en 17,000 millones de pesos no ocurre por accidente. Ocurre cuando alguien con formación científica entiende que un sistema energético no se gestiona con retórica, se gestiona con ingeniería. Los costos bajaron un 6% respecto al año anterior, no porque el gas natural estuviera barato, aunque la caída en precios del gas contribuyó, sino porque la operación se rediseñó desde adentro. El segundo movimiento fue la estrategia de deuda de Pemex. La reducción del 9% en deuda financiera de Pemex en un solo trimestre no es un número menor. Es la señal más poderosa que una empresa pública puede enviar a los mercados internacionales, que puede sostenerse, crecer y desendeudarse al mismo tiempo. Los ingresos por ventas y servicios subieron 30,3% interanual, hasta 510,443 millones de pesos, impulsados por exportaciones de crudo y ventas nacionales de diésel, gasolina y turbocina. Pemex no quebró,
Pemex creció y lo hizo sin entregar sus activos estratégicos al capital privado extranjero. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más poderoso, la política de inclusión financiera a través del Banco del Bienestar. 3,150 sucursales en 1,972 municipios del país, llegando a zonas donde ningún banco privado ha querido llegar en décadas porque no hay suficiente ganancia, operando como el único vehículo para dispersar los recursos de los programas para el bienestar, y haciéndolo con una solidez institucional tan robusta que Fitch Ratings, la misma agencia calificadora que el viejo régimen usaba como argumento de autoridad, le entregó la calificación AAA, la máxima posible, con perspectiva estable. Va muy bien, hay nuevos vuelos y en el momento que tenga las 20 aeronaves va a alcanzar su meta y el iPad al mismo tiempo su rentabilidad económica, dijo Sheinbaum sobre Mexicana de Aviación en la mañanera del pueblo del 31 de julio. Cada palabra de esa frase fue un mensaje codificado para los que apostaron al fracaso de la aerolínea del Estado. La rentabilidad no es una promesa, es una ecuación, y la ecuación ya está en marcha. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Porque mientras todo esto ocurría en las entrañas de la economía mexicana, el INEGI confirmó algo que toca directamente la vida de cada familia de este país. La inflación en México llegó al 3,37% anual, el nivel más bajo desde diciembre de 2020, 3 meses consecutivos de desaceleración. En mayo fue 3,94%, en junio de 2025 era 4,32% y en la primera quincena de julio de 2026 bajó aún más, 3,10% anual. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No para los mercados, no para los analistas de Wall Street, para la señora que sale al mercado este jueves en la mañana, para la familia que planea su gasto semanal, para el trabajador que cobra el viernes y necesita que el dinero alcance. El jitomate bajó más del 38%, el chile poblano bajó más del 38%, el huevo bajó, el chile serrano bajó, la canasta básica de millones de hogares mexicanos se alivió en el trimestre en que la oposición decretó el colapso. Eso es la cuarta transformación tocando la mesa de la cocina de México. Y mientras eso ocurría, el peso mexicano se fortalecía hasta 17,33 unidades por dólar, con una apreciación de 0,52% en un solo día, respaldado por el sólido reporte del PIB nacional que avanzó 1,5% trimestral y 2,1% anual. El área de análisis de Monex lo confirmó sin ambajes. La divisa mexicana se alinea con la mayoría de las monedas de economías emergentes y gana terreno frente al dólar, después de que los inversionistas evaluaron los comentarios de la Reserva Federal y el sólido reporte del PIB de México. ¿Y qué hizo la oposición cuando llegaron todos estos números? Lo que siempre hace el viejo régimen cuando la realidad contradice su narrativa. Silencio, o peor, intentar encontrar el matiz oscuro en cada cifra positiva. Señalar que la CFE tuvo una contracción del 43% respecto al segundo trimestre de 2025, sin explicar que el año anterior había tenido un resultado extraordinario por factores de tipo de cambio. Señalar que el índice subyacente de inflación subió 0,24% mensual, sin contextualizarlo dentro de una tendencia general de desaceleración histórica. Los voceros del viejo México, los que pedían rendición ante los mercados privados, los que rogaban que se vendiera Pemex, los que decían que el Banco del Bienestar era un capricho populista, no tienen argumento hoy. No porque Sheinbaum los haya callado con un discurso, los cayó con números, con 5 victorias económicas simultáneas que ningún gobierno del PRI o del PAN pudo producir en un solo ciclo de resultados. México ya no está solo en esta transformación, y los mercados internacionales, los mismos que el viejo régimen usaba como amenaza, lo están confirmando con su propia voz. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista del viejo régimen tenía en sus modelos, porque lo que vamos a desmenuzar ahora es lo que ningún noticiero convencional va a explicarte esta semana. No es que los números sean buenos, es que los números son la consecuencia de un plan,
un plan construido con la lógica de una científica que entiende sistemas complejos, un plan que tiene piezas, y cuando ves las piezas juntas, entiendes que nada de lo que ocurrió este trimestre fue accidental. La primera pieza era la estabilidad fiscal sin austeridad destructiva. Sin ella, el resto no funciona. Sheinbaum entendió algo que el viejo régimen nunca quiso entender, que reducir el gasto público de forma inteligente no significa recortar programas sociales, significa eliminar la corrupción estructural que se come el presupuesto desde adentro. Los costos de operación de la CFE bajaron 17,000 millones de pesos. No porque se despidieron trabajadores, no porque se cancelaron programas, porque se rediseñó la operación con criterio técnico y se eliminó el drenaje invisible que el viejo modelo energético había normalizado durante décadas. La segunda pieza era la recuperación de Pemex como empresa soberana productiva. Juntas, la disciplina fiscal y la recuperación energética crean algo que los mercados internacionales reconocen con un nombre muy específico: certidumbre. Y la certidumbre es exactamente lo que el peso mexicano necesitaba para fortalecerse. Los ingresos de Pemex subieron 30,3% interanual. La deuda bajó 9%. La utilidad operativa pasó de una pérdida de 11,100 millones en el segundo trimestre de 2025 a una ganancia de 85,500 millones en el mismo periodo de 2026. Eso no es recuperación, eso es transformación. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento completamente irreversible: el Banco del Bienestar con calificación AAA. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante de lo que parece a primera vista. Fitch Ratings no entrega la calificación AA, A por simpatía política, no la entrega por presión del gobierno, la entrega cuando una institución demuestra solidez estructural, respaldo institucional y capacidad operativa sostenida, y se la entregó a un banco que el PRI y el PAN nunca construyeron, porque nunca quisieron bancarizar a los pobres, porque los pobres sin banco son pobres dependientes, y los pobres dependientes son votos cautivos del viejo sistema clientelar. Sheinbaum rompió ese círculo y Fitch lo certificó. Pero aquí viene la dimensión que ningún analista del viejo régimen había puesto en sus modelos. En Loop 2, estas 5 victorias no ocurrieron en un vacío. Ocurrieron mientras Estados Unidos registraba un crecimiento anualizado de apenas 1,5% en su segundo trimestre y su inflación PCE bajaba de 4,1 a 3,7%. Señales de una economía que desacelera. En ese contexto, México creció 2,1% anual, con inflación en mínimos de 5 años. Lo que eso significa en el tablero geopolítico es devastador para la narrativa del patio trasero. México no está siguiendo el ciclo económico de Estados Unidos. México está construyendo el suyo propio. La soberanía económica no es un eslogan, es un dato del INEGI. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios de forma definitiva. 3 dimensiones, 3 escalas de impacto, porque este momento no se puede leer solo desde un ángulo. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. El jitomate bajó más del 38%, el chile poblano más del 38%, el huevo bajó, el chile serrano bajó, la inflación general en 3,37% anual. Y en la primera quincena de julio de 2026 ya estaba en 3,10%, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. Eso significa algo muy concreto para la familia que va al mercado este jueves. El dinero alcanza más que hace un año. La canasta básica pesa menos sobre el presupuesto familiar. El trabajador que cobra el viernes tiene más poder adquisitivo real que el que tenía en junio de 2025. Eso es la cuarta transformación aterrizando en la mesa de la cocina de México. No en un discurso, en el precio del jitomate. Segunda dimensión, México como nación. El peso en 17,33 por dólar no es solo un número de tipo de cambio, es la señal más visible de la confianza que los mercados internacionales tienen en la economía mexicana. Es la respuesta del mundo financiero a 5 trimestres de gestión responsable, soberana y técnicamente sólida. Monex lo confirmó. El peso se mantiene entre las monedas emergentes
con mejor desempeño frente al dólar, no entre las latinoamericanas. Entre todas las emergentes del planeta, México llegó a este punto sin vender Pemex, sin entregar la CFE al capital privado, sin desmantelar el Banco del Bienestar, sin seguir el manual del FMI y los mercados, los mismos mercados que el viejo régimen usaba como amenaza, están respondiendo con confianza, con capital y con calificaciones AAA. Tercera dimensión, el mundo. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada sala de análisis del continente, porque lo que México está demostrando en este trimestre no es solo que la 4T funciona, es que existe un modelo alternativo al manual neoliberal que durante décadas se vendió como la única opción posible para las economías en desarrollo. Un modelo que combina soberanía energética, inclusión financiera, disciplina fiscal sin austeridad destructiva y crecimiento económico real. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Cada nación del sur global que enfrenta la misma presión, entrega tus recursos estratégicos o te aislamos, privatiza tus empresas del Estado o no eres confiable, sigue nuestro manual o sufres las consecuencias. Está mirando los números de México este trimestre con una atención que ningún discurso diplomático hubiera generado. Los números son el argumento más poderoso de la soberanía. Y México los acaba de publicar para que todo el mundo los lea. Y entonces habló la presidenta. El 31 de julio, en la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum dijo sobre Mexicana de Aviación algo que en apariencia era una actualización operativa rutinaria, pero no lo era. Sus palabras exactas: va muy bien, hay nuevos vuelos y en el momento que tenga las 20 aeronaves va a alcanzar su meta y al mismo tiempo su rentabilidad económica. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin dramatismo, sin promesas vagas. Analicemos cada parte. Va muy bien. Esas 3 palabras no son una evaluación casual, son una declaración de estado ante los medios que durante meses cubrieron a Mexicana como un proyecto condenado al fracaso. Son un mensaje directo a los analistas que pronosticaron que una aerolínea del estado no podía competir en el mercado mexicano. Van muy bien no como emoción, como dato. Hay nuevos vuelos: Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo, Guanajuato, 5 destinos nuevos en junio y julio de 2026, 7 aeronaves adicionales en camino durante este año, 8 más en 2027. No es una promesa, es un calendario de ejecución. En el momento que tenga las 20 aeronaves va a alcanzar su meta. Cuando Sheinbaum dijo esto, no estaba hablando solo de Mexicana. Estaba enviando un mensaje directo a todos los que confunden el proceso de construcción con el fracaso definitivo. La arquitectura requiere tiempo. El que no entiende las fases no entiende el plan. Y al mismo tiempo, su rentabilidad económica. Esta última frase fue un mensaje para la élite financiera que insiste en que lo público no puede ser rentable. Sheinbaum no está administrando un gasto, está construyendo un activo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Lo más poderoso era lo que esa declaración representaba en el contexto del día en que fue pronunciada. El mismo día en que Pemex reportaba 18,000 millones en ganancias, la CFE 48,000 millones en utilidades y la inflación tocaba mínimos de 5 años. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La soberanía de México no se negocia y este trimestre lo demostró con la única evidencia que no tiene réplica posible: los números reales de la economía real. Pero hay un hilo que todavía está suelto y es el más importante de los próximos días. El 7 de agosto de 2026, el INEGI publica el siguiente corte del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese dato va a confirmar, o no, si la tendencia de desaceleración inflacionaria que llevó a México al 3,10% en la primera quincena de julio se sostiene. Si se confirma, habrá que hablar con claridad de algo que ningún gobierno del PRI o del PAN logró en un sexenio completo: inflación por debajo de la meta del 3% del Banco de México de forma sostenida. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos, porque si ese dato llega por debajo de 3%, el Banco de México tendrá el argumento más sólido de la actual administración para continuar con los recortes de tasa.
y una reducción de tasas en México, en este contexto de peso fuerte, Pemex rentable y CFE en utilidades, significa crédito más barato para las familias, para las pequeñas empresas, para la inversión productiva nacional. Es el siguiente dominio en la cadena que Sheinbaum ya activó. México llegó a este momento con 5 victorias económicas simultáneas validadas por el mercado internacional. Ahora tiene el argumento más contundente de la transformación para lo que viene, la segunda mitad del sexenio, y lo que se viene en los próximos meses va a exigir exactamente el mismo nivel de análisis profundo que hemos construido en este video. Mexicana de Aviación suma 5 nuevos destinos y tiene 7 aeronaves adicionales en camino para este año. Las 8 restantes llegan en 2027, cuando esa flota de 20 aeronaves esté completa, y Sheinbaum ya dijo que lo estará. El AIFA dejará de ser el aeropuerto que la oposición ridiculizó y se convertirá en el hub de la aerolínea más joven y más soberana de América Latina. Ese momento está calculado, ese momento ya está en el tablero. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el dato del INEGI del 7 de agosto, porque lo que estaba a punto de publicarse en materia de inflación va a cambiar la conversación económica del país para lo que resta del año, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Repasemos lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que en un solo ciclo de resultados, el segundo trimestre de 2026, México produjo 5 victorias económicas simultáneas que contradicen de forma definitiva cada pronóstico catastrófico que el PRI, el PAN y los medios corporativos construyeron durante 6 años. El peso en 17,33 por dólar, la inflación en mínimos de 5 años, Pemex con 18,000 millones en ganancias, la CFE con 48,000 millones en utilidades, el Banco del Bienestar con calificación Eco A de Fitch Ratings, 5 victorias, un solo trimestre, un solo gobierno. ¿Cómo ocurrió? Es la historia que los noticieros convencionales no van a contarte. Ocurrió porque Claudia Sheinbaum no llegó a la presidencia a reaccionar ante los mercados. Llegó con una arquitectura de 3 piezas: disciplina fiscal sin austeridad destructiva, recuperación soberana de las empresas del Estado e inclusión financiera real para los millones de mexicanos que el viejo régimen nunca quiso bancarizar. Mientras la oposición apostaba al colapso, ella construía en silencio. Mientras los medios corporativos amplificaban cada pronóstico negativo, los números avanzaban en la dirección contraria. No más fuerte, más inteligente. ¿Por qué importa? Es la pregunta que trasciende este trimestre y este sexenio. Importa porque México está demostrando al mundo que existe un camino distinto al manual neoliberal que durante décadas se vendió como la única opción para las economías en desarrollo. Un camino de soberanía, de dignidad, de transformación real, medida en el precio del jitomate y en la calificación A de una institución creada para los que nadie quería bancarizar. El patio trasero se convirtió en potencia y los números lo certifican. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene el 7 de agosto con el dato del INEGI va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí cuando ocurra. ¿Crees que la oposición tiene todavía algún argumento económico real después de estos 5 números? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. Abrimos el video con una pregunta. ¿Cómo llegamos aquí cuando durante años nos dijeron que era imposible? Ya tienes la respuesta. México ya no está solo. Y esto, exactamente esto, es lo que se siente cuando una transformación deja de ser promesa y se convierte en historia.